Muy buenas, mi nombre es Sebastián Álvarez y en compañía de Rubén González, de Daniel Marcial y de Adán Torrealba, nosotros vamos a hacer la presentación del trabajo Sistemas y Lenguajes de Programación, correspondiente a la materia Organización del Computador de la Universidad José Antonio Páez. La tecnología ha avanzado de forma desproporcionada en los últimos tiempos. Desde la revolución industrial, que estamos hablando del principio de la edad contemporánea, la edad en la que estamos en la actualidad, el desarrollo de la tecnología no ha parado. De hecho, ya en los tiempos más actuales, podemos decir que vivimos en una cuarta revolución industrial, en la que el desarrollo del software juega un papel fundamental, ya que se habla de la automatización de los procesos industriales gracias a la inteligencia artificial, la robótica y otras áreas del saber. Sin embargo, es imposible hablar del desarrollo de software sin antes hablar sobre los innumerables lenguajes de programación que existen hasta el día de hoy. Así como tampoco podemos hablar de los lenguajes de programación sin hablar de los sistemas operativos que hoy los ingenieros, desarrolladores y creadores en sí utilizan para llevar a cabo proyectos que desembocan en la simplificación de la vida como la conocemos. Los sistemas operativos se han convertido en una herramienta esencial para el desarrollo del software y de tareas secundarias, si queremos llamarla de esa forma. Más allá de ser el espacio de trabajo en el que los individuos pueden guardar y realizar sus trabajos, son el espacio en el que los mismos pueden hacer uso de herramientas que brindan la posibilidad de llevar a cabo tareas que el individuo requiere. Y no solamente me refiero a herramientas de trabajo, sino que también los sistemas operativos nos brindan instrumentos para el entretenimiento. Por ejemplo, este trabajo de investigación ahondará respecto a los lenguajes de programación y sus tipos, las herramientas para el desarrollo del software. También se encontrará contenido respecto a los sistemas operativos, qué son y cuáles son los más conocidos en el mercado y en la actualidad. Muy bien, hablemos de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación, gracias a sus reglas gramaticales definidas correctamente, permiten la posibilidad al programador de dar una serie de instrucciones al computador a través de algoritmos, y con estos controlar tanto el comportamiento físico como el comportamiento lógico del mismo. Este conjunto de órdenes dan lugar a algoritmos, y a estos se les conocen como programas. Para que los lenguajes de programación como los conocemos en la actualidad fueran una realidad, hubo que pasar por una serie de cambios a lo largo de la historia. Sin embargo, todos los lenguajes de programación tienen una característica en común: el uso del lenguaje máquina. El lenguaje máquina es un lenguaje de programación sumamente fácil para los computadores, pero para nosotros las personas es totalmente lo contrario, debido a que está conformado por instrucciones con ceros y unos. En la actualidad, a pesar de que existen muchísimos lenguajes de alto nivel, los mismos realizan conversiones al lenguaje máquina para que el ordenador sea capaz de procesar dichas indicaciones. Sin embargo, antes de hablar de todos estos lenguajes de alto nivel, hablaremos de los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel ejercen un control directo en el hardware gracias a sus instrucciones. Cuando se habla de bajo nivel, se refiere a la reducida abstracción que existe entre el lenguaje y el hardware. De menor a mayor nivel de abstracción respecto al hardware, podemos encontrar los siguientes lenguajes. Como el más bajo tenemos el ya mencionado lenguaje máquina, que como se dijo, está conformado por ceros y unos. Luego tenemos el lenguaje ensamblador, también llamado lenguaje mnemotécnico. El mismo va a requerir de un compilador para convertir sus instrucciones al lenguaje máquina. Sin embargo, su nivel de abstracción es bastante bajo. Y finalmente tenemos los lenguajes de medio nivel, que si bien siguen considerando de nivel bajo, van a depender de literales del compilador para las instrucciones a nivel lógico, no tanto así para el nivel aritmético. Y entre estos lenguajes podemos destacar el lenguaje C y BASIC. Muy buenas, mi nombre es Adán Torrealba y le vengo a continuar sobre la exposición de mi compañero Sebastián Álvarez, hablando un poco sobre lo que es el lenguaje de alto nivel y algunos software que se utilizan para la elaboración de programas mediante la programación. Un lenguaje de programación de alto nivel se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de una capacidad en la que se ejecutan las máquinas. ¿Qué significa esto? Pues que el lenguaje de alto nivel es mucho más entendible, mucho más cómodo y flexible para el programador, alejándolo de
cómo las máquinas procesan todo este lenguaje que es muchísimo más arcaico. Al otorgarle al programador esta flexibilidad, permite un camino bidireccional entre el lenguaje de la máquina y la expresión casi oral del programador en su escritura del programa y posteriormente pues a su compilación. A finales de los años 1950 nació un nuevo tipo de lenguaje de programación llamado de tercera generación o lenguajes de alto nivel, para evitar estos inconvenientes con las limitaciones que eran las sintaxis predefinidas de los lenguajes de bajo nivel. Pero como todo en la vida existen cosas buenas y cosas malas, así que esto posee sus ventajas y desventajas, las cuales pasaré a nombrar. Cabe destacar que son muchísimas más ventajas que las desventajas que proporciona. Dentro de estas ventajas está que genera un código muchísimo más sencillo y muchísimo más comprensible. Escribe un código válido para diversas máquinas o sistemas operativos. Permite utilizar paradigmas de la programación. Permite crear programas complejos relativamente en mucho menos líneas de código. Dentro de las desventajas, las que se pueden nombrar, está que reduce la velocidad al ceder el trabajo bajo de nivel de la máquina. Algunos requieren de una máquina cliente que posea alguna determinada plataforma para poder correr efectivamente. Dentro de los lenguajes de alto nivel se encuentran Visual Basic.net, Erlang, Ada, Algol, Basic, C Sharp, Fortran y C y C++. El lenguaje de programación no es la única herramienta que utiliza un programador, sino existen varios software de programación que suelen ser de gran utilidad. Estos pueden ser, por ejemplo, un editor de texto, los cuales en muchas ocasiones no solo ayudan a la visibilidad del código mientras lo vas escribiendo, sino también al automarcado al momento de escribir o marcar errores automáticamente mientras se van escribiendo. Los compiladores, que estos son un tipo de traductor que transforma el programa de un lenguaje de programación a otro. Normalmente al que se le pasa es un código de máquina. Los depuradores son programas utilizados para probar y depurar los errores de otros programas. Los enlazadores. Estos son programas que toman los objetos generados en los primeros pasos del proceso de compilación y los recursos necesarios de la biblioteca, quitan aquellos procesos y datos que no se necesiten y no se vayan a utilizar y se enlaza el código con esa dicha biblioteca para aumentar así su tamaño y su extensión. Los intérpretes y traductores son programas informáticos capaces de analizar y ejecutar con éxito otros programas, como esto puede ser, yo que sé, de PC a PlayStation, por ejemplo, y se podría crear un compilador así. El IDE o Entorno de Desarrollo Integrado es una aplicación informática que proporciona una serie de servicios en pro del desarrollo de software mediante la programación. Para concluir, decir que sin este tipo de lenguajes de alto nivel sería muchísimo más complicado la tarea de programar, ya que las reglas y expresiones ya establecidas para poder hablar, entre comillas, con las máquinas, como se conoce actualmente, no podría ser posible. Muchas gracias. Hola, yo soy Daniel Marcel y yo le voy a hablar sobre los sistemas operativos. Y la paradoja del sistema operativo viene mucho más tarde, viene en la década de los 90, pero vamos a hablar un poco de cómo se trató de flexibilizar la manera de trabajar en los ordenadores a través de las generaciones de las computadoras. Bueno, en la primera generación obviamente todo se operaba de manera mecánica y no cambió tampoco en la segunda. Ya fue en la tercera cuando se inventó, bueno, o se desarrolló la forma de tener un procesamiento multihilo. ¿Y que es un procesamiento multihilo? Que se pueden desarrollar múltiples operaciones, dos o más, simultáneamente. Entonces nace la IBM 360 en la década de los 70 y se trata de crear un sistema que sea más fácil para un usuario normal, para que no tenga que estar realizando operaciones lógicas en un tablero, sino que pueda irse más hacia sus labores. Y se intenta tratando de crear un sistema y se termina creando Fortran, pero este venía en tarjetas perforadas, lo cual no era tan cómodo, pero fue bastante utilizado en esos tiempos. Y hasta que llega una compañía que cambia el rumbo,
la manera en que se veían las cosas, esta compañía es Xerox. Esta compañía simplemente imaginó lo que hoy en día creemos que es un ordenador personal, y esta nos introdujo el concepto de monitor, nos introdujo el concepto de mouse. Y bueno, hubieron empresas como Apple y como Windows, Microsoft, que decidieron adoptar este sistema para crear las que hoy se llaman personal computers. Vamos a hablar ahora, en este instante, de Windows 95, que fue una de las versiones, o se podría decir que fue la primera versión gráfica de Windows, y fue aclamada, fue un éxito, porque consistía prácticamente en 4 núcleos. Estaba el núcleo lógico del sistema, y así, bueno, así se estructuran todos los sistemas operativos hoy en día. Tiene un núcleo que es el sistema, las carpetas del sistema, todo, y es donde se ejecutan todas las operaciones matemáticas, aritméticas, lógicas y los direccionamientos de memoria físicos del ordenador. Todo esto ocurre directamente en el procesador, a través de los buses, y no, el usuario está totalmente extraído de cómo ocurren estas operaciones. Luego tenemos la otra parte, el otro pilar del sistema, que es la comunicación entre el usuario y el ordenador. Y esto se logra a través de los intérpretes de los convertidores analógicos digitales, que traen la información de los distintos periféricos como el mouse, como el teclado, hacia nuestro ordenador. Y bueno, de esta manera, ya al tener una comunicación y tener un background de las actividades que se están realizando, nace la necesidad de tener simplemente algo con que trabajar, y se empiezan a crear softwares. Y al final un software es una interfaz de usuario, es una herramienta que tiene un usuario para poder realizar una actividad. Y bueno, los sistemas operativos y empresas empezaron a diseñar software para distintas actividades, como crear música, como generar nóminas de cálculo, para poder realizar estudios científicos, estadísticos, simplemente para editar código y compilar código sin tener que tocar recursos básicos o meterse dentro del sistema como tal. Vamos a ponernos un poquito técnicos, y es que en estos tiempos Intel estaba desarrollando el 8386, y Windows como tal tenía la capacidad de soportar tarjetas gráficas y procesadores. Los procesadores estaban saliendo en esos tiempos, pero tenía un problema que está surgiendo hoy en día también con la empresa Apple y la migración a ARM, que es que la arquitectura de los procesadores, Windows había desarrollado bastante del kernel en 16 bits, pero luego instó a llevarlo a 32 bits, y a la final las versiones como tal de Windows 95 eran de 32 bits. Ahora ustedes me dirán que es un kernel, y este es el pilar básico de un sistema. ¿Por qué? Porque el kernel está entre todos los periféricos, la memoria, la RAM. Pongamos un nivel en donde está los periféricos, la RAM, toda la parte física del ordenador, tenemos el kernel, y después tenemos el propio sistema o la propia interfaz, el propio software. Ahora, ¿qué es lo que hace el kernel? El kernel es el que administra todo el sistema como tal. El kernel tiene acceso total a la memoria, a los direccionamientos y las tareas que administra o que gestiona, porque también gestiona ya internamente dentro, es el que se encarga de gestionar dentro del sistema los periféricos o los envíos de información que tiene el software también. Y el kernel, como, o sea, se podría decir que es el puente entre todos los elementos de un sistema informático moderno, como lo es una computadora, un sistema operativo. Pero más allá de esto, tiene operaciones tan críticas que se les guarda o se les asigna espacios de memoria dedicados para poder mantener la estabilidad del sistema, porque si hay una interrupción entre un registro de el sistema que esté rodando en ese instante, por ejemplo una orden de un periférico o una orden del software, y si hay una interrupción en el manejo de las señales con una señal que esté siendo enviada por el kernel, el sistema se va a volver inestable inmediatamente. Por lo tanto, el kernel o las operaciones críticas de los kernels corren de manera aislada, en particiones de memoria aisladas y espacios también
de almacenamiento que no están a la vista o al uso de un usuario. Y bueno, los kernels más famosos son, bueno, el kernel de Windows, el kernel de Linux también es una maravilla de la ingeniería moderna. Y esto es lo que esta tecnología, esta forma de pensar las cosas es lo que ha llevado a que sea posible que exista un sistema operativo sin el haber pensado crear un kernel o un administrador, si se lo podría decir, entre ambas partes. Hoy en día fuera imposible crear un sistema operativo moderno o como lo conocemos hoy en día. Buenas, mi nombre es Rubén González y yo les voy a hablar sobre el lenguaje Assembler o lenguaje ensamblador. Este es un lenguaje de programación de bajo nivel para los computadores, microprocesadores y microcontroladores, que también posee este bajo nivel a circuitos integrables armados o programables, pues. Este lenguaje implementa una representación simbólica de los códigos binarios o lenguaje de máquina. En otras constantes es necesario que la arquitectura dada por el CPU y la representación simbólica constituyen una representación más directa del código binario. En cada arquitectura dada legible por el programador. También esta representación es usualmente definida por el fabricante de hardware y está basada en mnemónicos que simbolizan los pasos del procesamiento, es decir, las instrucciones del computador, los registros del procesador, las posiciones de la memoria y entre otras características que posee el lenguaje. Un lenguaje ensamblador es muy específico en cierta parte de la arquitectura de un computador, más que todo en la parte física o virtual. Esto está en contraste con la mayoría de lenguajes de programación de alto nivel, los cuales son portables. Este también es un programa utilitario llamado ensamblador y es usado para traducir sentencias del lenguaje ensamblado a código máquina o a código máquina del computador como objetivo principal que este tiene. El ensamblador también realiza una traducción más o menos isomórfica, es decir, un mapeo de uno a uno de las sentencias mnemónicas a las instrucciones y los datos de la máquina. Esto está en contraste de lenguajes de alto nivel, como dije anteriormente, los cuales tienden a ser una sola declaración generalmente y da lugar a muchas instrucciones de lenguaje máquina. El lenguaje ensamblador o ensambladores hay muchos ensambladores sofisticados que ofrecen mecanismos adicionales para facilitar el desarrollo de la programación. Controlar este proceso también de ensamblaje y ayuda con la depuración del sistema. Particularmente la mayoría de los ensambladores modernos incluyen la facilidad macro, es decir, que esta está descrita más abajo y son llamados por eso macroensambladores. Este también fue usado principalmente en inicios de desarrollo de software, cuando aún no se contaba con potentes lenguajes de alto nivel y los recursos eran muy limitados. Actualmente se utiliza con frecuencia en ambientes académicos de investigación, especialmente cuando se requiere la manipulación de hardware, alto rendimiento o uso de los recursos de los controladores y el reducido de estos. Muchos dispositivos programables como los microcontroladores aún cuentan con lenguajes ensambladores,
con la única manera de ser manipulado. La característica de estos lenguajes o del lenguaje ensamblador es que el código escrito en un lenguaje ensamblador posee ciertas dificultades de entendimiento para el programador, ya que su estructura es un lenguaje máquina, es decir, un lenguaje de bajo nivel, el cual posee números binarios. El lenguaje ensamblador es difícil de portar o es difícilmente portable, ya que su código está escrito para un microprocesador y puede necesitar ser modificado para ser usado en máquinas distintas. Al cambiar a una máquina con arquitectura diferente, este generaría un gran cambio, el cual se tendría que reescribir el código completamente de este. También los programas hechos por un programador experto en lenguaje ensamblador básicamente son muy rápidos y consumen menos recursos, es decir, menos memoria RAM y ROM que el programa equivalente desde un compilador de alto lenguaje, ya que este hace que el programa tarde un poco más a la hora de ejecutarlo. También el programa es cuidadoso, en un lenguaje ensamblador es muy cuidadoso, ya que se pueden crear programas que se ejecuten rápidamente y ocupen menos espacio que todos estos lenguajes de alto nivel, los cuales hemos utilizado y desarrollado hasta este momento. Con un lenguaje ensamblador se tiene un control muy preciso en las tareas realizadas por el microprocesador, y estos pueden crear segmentos de códigos difíciles o muy ineficientes por un programador en un lenguaje de alto nivel, ya que, entre otras cosas, el lenguaje ensamblador dispone de unas instrucciones del CPU que generalmente no están disponibles en estos lenguajes de alto nivel. Y por último, podríamos decir que también que esto se puede controlar el tiempo que tarda en la rutina de ejecutarse e impedir que se interrumpa el sistema durante su ejecución. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo, fue como un abrebocas de lo que es el lenguaje ensamblador, y espero que les guste el programa que mi compañero va a explicar, el cual es una calculadora que puede resolver distintas operaciones realizadas con este lenguaje. Y bueno, gracias. Muy bien, pasemos a lo que podemos concluir de esta investigación. Una de las cosas que podemos concluir es que los lenguajes de programación permiten que los individuos realicen instrucciones al computador sin la necesidad de realizar complejos procesos de abstracción para que el hardware luego realice estos procesos. Además, los lenguajes de programación pueden ser de alto nivel y de bajo nivel. Mientras más alto sea el nivel, más fácil va a ser la comprensión para las personas, y mientras más bajo sea el nivel, más fácil va a ser para el hardware poder procesar estas peticiones. El primer programador, o mejor dicho, la primera programadora de la humanidad conocida hasta ahora es Ada Lovelace. Ada Lovelace ayudó a Charles Babbage, uno de los padres de la computación, a realizar una traducción y una ampliación del material de su máquina analítica, la máquina de Charles Babbage. El lenguaje ensamblador consiste en una serie de instrucciones mnemónicas que representan instrucciones básicas al computador. Estas son llevadas al lenguaje máquina gracias a un compilador. Los sistemas operativos son una pieza de software que gestionan los recursos del hardware y que proveen servicios de software igualmente. El sistema operativo Unix sentó las bases de lo que hoy conocemos como GNU Linux y Mac OS. Y el lenguaje de programación C es el más empleado por los desarrolladores del sistema operativo Linux. Muchas gracias.